¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, el acontecer nacional e internacional. El papel y la responsabilidad de la prensa en el manejo de la información. ¿Cuánta, cuánta rigurosidad existe actualmente? La verdad es que en muchas ocasiones los periodistas, los comunicadores, se dejan llevar por esta ambición de ser los primeros en decir una nota, de ser los primeros en dar a conocer cierta información, de conseguir la mayor cantidad de views, por supuesto, de conseguir la mayor cantidad de clics en las notas leídas, y faltan completamente a la honestidad. Faltan completamente a esa regla que tendría que ser o estar escrita en piedra. Rigurosidad, no caer en especulaciones baratas, no soltar una nota esperando que sea verdad y con ello poder presumirla después. ¿Por qué? Porque hay temas muy delicados, temas como por ejemplo el de la seguridad, que afecta a muchísimas personas, que si no lo manejas de manera responsable, provocas psicosis, provocas caos, provocas miedo, provocas desesperanza, provocas frustración, ya sea en las personas que habitan en esos lugares o que tienen parientes en esos lugares. Lo que pasó en Culiacán durante este día fue motivo precisamente de el mejor ejemplo de la irresponsabilidad por parte de medios de comunicación y de periodistas, quienes de inmediato hablaron de un tercer culiacanazo, con una facilidad, con una banalidad, que dejan de lado lo que han resultado esos episodios para la población culichi, para los ciudadanos y ciudadanas de la capital de Sinaloa. Nadie está minimizando los hechos que ahorita vamos a reportar que pasaron en Culiacán, pero de ahí a dimensionarlos y compararlos con lo que pasó en los dos anteriores sucesos, a mí me parece un brutal alarmismo. A mí me parece una exageración total, sobre todo cuando proviene de periodistas del centro de la República que ni siquiera tienen la información a la mano para poder asegurar ciertas cosas, o que por ahí les contaron, o que por ahí les dijeron, o que sus fuentes, ¿no? Sus fuentes probablemente confirmaron. ¿Qué fue lo que pasó en Culiacán? ¿Qué fue lo que pasó en Sinaloa? A ver, bloqueos carreteros en algunos puntos de la salida norte de la capital se registraron luego de un enfrentamiento o una serie de enfrentamientos en la sindicatura de Jesús María. Fue por ahí de las 3 de la tarde que los ciudadanos reportaron precisamente este suceso a la altura de Mojolo y de Paredones. Personas sin identificar bloquearon la carretera México 15 con vehículos. Posteriormente les prendieron fuego, lo que despedía grandes columnas de humo y según datos de elementos castrenses, se toparon con un grupo armado al entrar al pueblo mientras realizaban un recorrido, tras lo cual se inició un enfrentamiento que dejó como saldo a un militar lesionado. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? Hago un llamado a la población de Culiacán a mantener la calma. La situación que ha trascendido está siendo atendida. Se focaliza fuera de la ciudad. Se recomienda en cualquier cosa estar atentos a la información oficial y evitar la que se emite de manera extraoficial con el solo propósito de causar alarma. Como lo ha informado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, general Gerardo Merida Sánchez, las fuerzas de seguridad, al realizar sus funciones de construcción de paz, dice el gobernador, recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la Sindicatura de Jesús María en el norte de Culiacán. Ante ese hecho se realizó un despliegue coordinado con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y lo sucedido en Culiacán, obviamente les reitero, esto que le acabo de mencionar fue la postura que dio a conocer el gobernador. El alcalde también, por supuesto, de Culiacán dio a conocer información similar. La Sedena también desde hace una hora más o menos, un poco más, había anunciado, había confirmado estos hechos. E insisto, a ver,
Lo sucedido en Culiacán no es cosa menor, no se está minimizando ni mucho menos. Hubo gente, por supuesto, que se vio afectada de una u otra manera, ¿no? Incluso porque no había taxis de aplicación, porque no había transporte que los llevara a sus casas para guarecerse, ni mucho menos. Pero no es un tercer Culiacanazo, como aseguraron diversas voces de los medios de comunicación, como varios medios se volaron con el término, insisto, con la finalidad, insisto, para levantar el rating para crear caos, porque hubo muchas cuentas en X que qué bárbaros. Subieron incluso fotografías de cadáveres quemados asegurando que eran precisamente de Culiacán, otros más fotografías y videos de presuntos vehículos de los narcos que se dirigían nuevamente a la capital de la República, a la capital, perdón, usted, del estado de Sinaloa, otros más afirmando que ya fotografías ahí falsas de Archibaldo Guzmán, de Iván Archibaldo Guzmán, detenido. Es decir, se crea toda una estrategia también para generar caos, para generar psicosis, para generar una renta política, la famosa violencia política controlada, ¿no? Una violencia política, insisto, controlada. ¿Por qué razón? Porque no había nada, ningún tipo de información oficial para asegurar la detención de Iván Archibaldo. Se sacaron conclusiones apresuradas por parte de la prensa. Fue en Jesús María, fue en Sinaloa. Ah, entonces seguramente fue por Iván Archibaldo Guzmán. ¿De dónde sacó Azucena Oresti que habían detenido a Iván Archibaldo? ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué lo soltó de manera muy tramposa, por cierto, muy tramposa, para poder decir después, ah, no, no estaba confirmado? Pero ojo, ¿dónde está la empatía con la gente? Eso sí. Vamos a repostear fotografías, videos de la gente preocupada o de la gente apenas subiéndose en camiones o de la gente llevando por teléfono y demás. Pero también la prensa está siendo partícipe de esa desesperación. Ojo, no estoy diciendo que no se digan las cosas, no estoy diciendo que no se reporten, no estoy diciendo que no se profundicen. Lo que estoy diciendo es que hay que confirmar antes de soltar información de esa envergadura, pues. No estamos diciendo que no digas que no hubo bloqueos porque claro que los hubo. No estoy diciendo que no digas que no hubo balazos porque claro que los hubo. No estoy diciendo que no digas que no hubo un enfrentamiento con el ejército porque claro que lo hubo. Y muy probablemente fue el cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos, porque esa es la región que ellos controlan. Pero de ahí a hablar, insisto, de un episodio como fue el del 2019, que fue el famoso, el primer Culiacanazo, ¿no? Que fue el primer intento de detención de Ovidio Guzmán, y después el 5 de enero del 2023, cuando se logró ya finalmente su detención. No, es una gran diferencia. Usted no me dejará mentir. Yo estaba al aire, fíjese, en la octava, cuando se dio el del 2019 y estaba entrevistando en ese momento a Edgardo Buscaglia y me tocó ver cómo entraban las camionetas precisamente de los narcos, cómo iban armados, cómo se posicionaban en lugares, cómo la gente tenía que tirarse al suelo, cómo la gente iba corriendo, ¿sí? Cómo entraban por otro lado, las llamadas por todos lados, las intercepciones de radio y demás. Nada que ver con lo que estaba pasando ahorita. Sin minimizar, insisto, el hecho. Nadie lo está minimizando. Tampoco fue similar siquiera al segundo, cuando fue detenido finalmente Ovidio Guzmán. Yo me acuerdo mucho del primero, le digo, porque me tocó, vi las imágenes cuando estaba detenido Ovidio Guzmán, cuando Ovidio Guzmán decía que ya le bajaran, que se había comunicado con Iván Archibaldo, después la decisión precisamente del gobierno, dicho por el propio presidente López Obrador, de soltarlo por el temor a que hubiera un nivel de violencia altísimo para la ciudad. Incluso este hecho sirvió para que los corifeos aseguraran que López Obrador tenía un pacto total con el cártel de Sinaloa. Pero la realidad es que ese hecho marcó y estigmatizó a Culiacán aún más. ¿Por qué? Porque ahora cualquier hecho de esta naturaleza se cae en esa exageración de decir el Culiacanazo, ¿no? El Culiacanazo. Ahora, por supuesto que hay tensión en Sinaloa, dicho por los reporteros de aquel lugar como el gran Marcos Vizcarra, a raíz de la detención y captura, entrega, como usted quiera decirle, yo se lo he dicho, para mí una entrega pactada, de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Entonces, hay que ser responsables. El horno no está para bollos, por supuesto. Y si tú de repente dices, oye, fue detenido Iván Archibaldo, pues debes de tener los pelos de la burra en la mano.
Azucena, Chumel Torres, también asegurando que había caído el Chapito, Luis Cárdenas también, con una actitud y profundidad, según él, reportando lo que estaba pasando en estas calles. Entonces, la prensa de verdad que la prensa ha dejado de lado la rigurosidad, ha dejado de lado la empatía con la gente, porque el periodismo no solamente son likes, no solamente son views, no solamente es rating, no solamente son exclusivas, es también un compromiso social. Y ese compromiso social te tiene que llevar a una empatía con la ciudadanía. Jesús Carranza es un pueblo al norte de Culiacán, un territorio con más de 5,000 habitantes, según un texto de Marcos Vizcarra de la revista Espejo, que nos dice que es un lugar que ahora es conocido mundialmente no por la pesca deportiva en la prensa de Varejonal o por los agaves que se han estado sembrando en los últimos 5 años para producir algún tipo de mezcal. No, de este pueblo se sabe por el estigma y el trauma que dejó el narcotráfico. En Jesús María ocurrió uno de los eventos canónicos en la historia reciente de Sinaloa. El 5 de enero, le decía yo, del 2023, se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, durante un operativo en la madrugada que se extendió con balaceras y asesinatos por el resto del día. Y mientras tanto, Guzmán López fue detenido por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Hubo 30 personas muertas en ese momento, entre las refriegas de un ataque violento en el que se usaron tanquetas de guerra, helicópteros, hasta una avioneta que disparaba a su paso. Vea usted la dimensión, y compárelo con lo que pasó hoy. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Ovidio tiene una casa en una loma, o tenía una casa en una loma, apenas a la entrada del pueblo, debajo del tinaco de agua que surta a los habitantes, y alrededor de esta, las casas habían quedado llenas de hoyos, rastros de sangre de soldados y de civiles. En quienes las habitan quedó aún el recuerdo de cuando escucharon por horas, pero por horas, las detonaciones y luego vieron cuerpos tirados en el piso. Esos testimonios quedaron obviamente solamente en la memoria de quienes viven en Jesús María. ¿Por qué? Porque no se pudo transmitir o compartir información. El ejército, nos dice Marcos Vizcarra en esta excelente nota, y la Guardia Nacional prepararon un operativo que incluyó el corte de energía eléctrica, red telefónica, para evitar cualquier filtración de información, y eso afectó a más de 5,000 personas que habitan precisamente Jesús María, ¿no? Y es algo de lo que mucha gente habla, pero que no tiene nada que ver con la actualidad. Lamentablemente, Culiacán, los sinaloenses en general, han sido estigmatizados por muchos años, gracias a esta leyenda negra de las autoridades norteamericanas, replicada acríticamente por los medios de comunicación mexicanos y por el Estado mexicano. No, y se le ubica a Sinaloa siempre como un estado lleno de narcos, lleno de capos. Sí, de ahí han surgido muchos de los que protagonizan la leyenda negra, pero creo que el fondo tendría que ser en realidad qué pasa con Estados Unidos y el Estado mexicano en su momento, no de ahora, pero de antes, que utilizó a Sinaloa como chivo expiatorio precisamente para hacer sus negocios. Los responsables no son los sinaloenses, no es el Estado de Sinaloa, son quienes han aprovechado precisamente de su riqueza en cuestión de sembradíos, de su riqueza en la tierra, para explotarlo y saciar precisamente su demanda, digámosle de esa manera, de un negocio que los ha vuelto completamente insaciables. Ahora, lo que sí se da a conocer también en cuestión del cártel de Sinaloa es que la Fiscalía General de la República informó que en el secuestro del líder del cártel, Ismael El Mayo Zambada, hay indicios del involucramiento de Ovidio Guzmán López, el famoso ratón, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, y además informó que desde su encarcelamiento en Estados Unidos hasta el momento se desconoce el paradero de Ovidio. Ahora, este punto es muy importante y lo menciona Oscar Valderas. Ovidio Guzmán está bajo custodia y vigilancia del gobierno de Estados Unidos. Tal vez no se encuentra en el lugar donde comenta la fiscalía, pero lo vamos a ver en la audiencia judicial. Hay una audiencia el 9 de septiembre en Chicago con su hermano Joaquín. Si no aparece, bueno, sin duda alguna habrá que pedir explicaciones a los Estados Unidos, pero antes se está también cayendo en una afirmación de que ya se escapó Ovidio, ya soltaron Ovidio, ¿no? Se traslada, se cambia en ese momento. ¿Por qué? Porque se convierte en testigo protegido. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, también la Fiscalía informó que citará a todos los servidores públicos de la Fiscalía de Sinaloa que hayan participado en la investigación o tengan algún vínculo con los hechos para precisar los datos de actuación en el asesinato de Héctor Melesio Cuen. La investigación
Incluye tanto a funcionarios vinculados al caso como los policías y peritos que participaron en la recopilación de evidencia, y esto se da luego de que la Fiscalía General de la República desmintiera el video del supuesto asesinato de Melesio Cuen en una gasolinera del estado. Para aquellos que me han preguntado sobre la actitud de la DEA, de la CIA en contra de la organización de esta empresa criminal y de su brazo armado, de sus brazos armados como tal, hay algunas voces que dicen si la DEA y la CIA dejaron ya de proteger o de utilizar a Sinaloa y que ahora el nuevo consentido sea el cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo lo veo muy complicado, sinceramente. No sería extraño tampoco, hay que ser honestos. Es un cambio de gobierno en donde, por supuesto, para la de la CIA puedes redituar mucho más apoyar un cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí el punto es que con quiénes se estarían aliando. ¿Por qué no hablamos del Mecho? Hablamos de los jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación, ese cártel que fue creado por Genaro García Luna para disputar precisamente el negocio desde una óptica nacional a las agencias norteamericanas y al cártel precisamente de Sinaloa. Además, el cártel de Jalisco cuenta con esos remanentes de la gente de Nacho Coronel, pero también de los protectores de los Zetas, es decir, el cártel del ejército. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto son las versiones que se dan. Lo que yo le confirmo es eso. Nada que ver con el Culiacanazo. No va por ahí. Y dos, no fue detenido Iván Archibaldo. Tres, la prensa. La prensa de verdad llega a ser muy carroñera, muy irresponsable y deja de pensar en que hay gente detrás de cada una de las historias que se reportan. Gente que merece todo el respeto al momento de exagerar o al momento de tratar de sacar incluso raja política. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Póngale pulgar arriba, compártanlo, por supuesto. Déjennos su comentario si son ustedes tan amables. Ya lo saben, suscríbanse al canal. Y por supuesto, si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias. Únanse al canal. Gracias. Que tengan ustedes muy buena noche. Al ratito, Ángel Valderas, por supuesto, en entrevista aquí en nuestra comunidad. Gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un